Bienvenidos a Preguntas y Respuestas, con Feliberto Vázquez Rodríguez, el espacio donde la curiosidad se encuentra con la sabiduría divina. En este viaje de exploración a través de las páginas de la Biblia, buscaremos respuestas a las preguntas más intrigantes, profundizaremos en las enseñanzas bíblicas y descubriremos cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Así que, ya sea que estés buscando respuestas o simplemente deseas aprender más sobre la Biblia, este es el lugar para ti. Comenzamos. Saludo a todos, la gracia de Dios more en su vida. Seguimos con esta serie sobre preguntas y respuestas, donde estaré respondiendo a las preguntas que las personas seguidoras de este canal, seguidoras de mi Instagram, Facebook, TikTok, siempre dejan en los comentarios. Estaré respondiéndola una por semana, estaré tomándole el tiempo necesario a cada pregunta, la atención necesaria para traerle una información concisa, ciertamente que le pueda ayudar con algunas dudas. Esta serie de verdad que se va a convertir en mi favorita, porque muchas veces yo sé que en mis videos hay cosas que yo solamente digo pero no desarrollo. Pasa muchísimas veces por el formato de videos y demás, y usted entonces en ese caso puede pedirme que la haga en un tipo de video así como este, donde le estaré dando el debido tiempo a cada pregunta, que no es el formato habitual de Instagram que yo hago, que lo subo por short en YouTube, y también lo subo como Reels en Facebook y en Instagram. Así que continuamos con esta serie. Y esta pregunta es muy interesante y es muy curiosa. Y es: ¿quién es Azazel del que se habla en el sacrificio? Ciertamente, esto es uno de los enigmas del Antiguo Testamento que nunca ha sido esclarecido, y que para mí, a menos de que no haya evidencias arqueológicas que más adelante se encuentren, y así sucesivamente, manuscritos más antiguos de otras regiones, de otras religiones, bueno, de cualquier lugar que pueda aportar información, creo que es muy difícil de que se sepa a ciencia cierta esto, solamente basándonos en la Biblia. Lo primero es que la palabra en hebreo para Azazel es de significado desconocido. De ahí viene uno de los grandes misterios, así como lo que representa también. Otros estudiosos, principalmente judíos, creían que la palabra ahí que aparece para Azazel en hebreo significa una soledad remota, una localidad en el desierto. Sin embargo, las palabras en el texto bíblico, una suerte por Jehová o Yahvé y una suerte por Azazel, que aparece en Levítico 16, capítulo 8 al 9, requieren incondicionalmente que Azazel sea considerado como una persona, es decir, como un ser personal, en oposición a Yahvé, porque se dice una ofrenda para Yahvé y una ofrenda para Azazel. Relativamente lo está como igualando, y si Dios es un ser personal, pues Azazel lo que se argumenta es que tiene que ser un ser personal. Por lo que queda verdaderamente la cuestión con esto es: ¿quién o qué es Azazel? Y existen tres interpretaciones cruciales sobre esto. La primera, y es que algunos sostienen que Azazel es el nombre del macho cabrío que llevaba sobre sí los pecados, esto es, el chivo expiatorio. Así lo consideraban muchos padres de la iglesia. Azazel sería entonces un término hebreo compuesto que significaría el macho cabrío que sale. Esta postura se remonta a las primeras versiones del Antiguo Testamento en otras lenguas. Así la Septuaginta traduce a Azazel como el que se lleva, apopompaios. Lo traduce así tanto en el versículo 8 como en el versículo 10 de Levítico 16. Y también el que es apartado para soltar, que es como aparece en el versículo 26 del capítulo 16 en la Septuaginta, que se entienda. Mientras que la Vulgata Latina utiliza el término chivo expiatorio, que es carpen emisarius, es el término que utiliza. El principal obstáculo para este punto de vista es que se establece un paralelismo entre las normas para el Señor y otra para Azazel en el versículo 16, en el versículo 8 del capítulo 16. Noten que el peso del argumento radica realmente en esto ahí, lo que sugiere de una manera significativa que Azazel ocupa una posición similar a la del Señor, y que no se trata, por lo tanto, de un término para referirse al macho cabrío que se suelta.
por el peso del argumento de que en una balanza lo pone igual, una ofrenda para el Señor y una ofrenda para Azazel. En segundo lugar, algunos proponen que Azazel es el nombre de un lugar remoto y amenazador del desierto donde se dirigía el macho cabrío que cargaba con los pecados. Afirmaciones contenidas en el Talmud también, apoyan esta postura. Sin embargo, asignarle un nombre a un lugar al que acudía el macho cabrío hubiera tenido poco valor, ya que a través de los siglos Israel observó este día en diferentes lugares. Otro argumento también de más peso contra esta postura es el hecho de que el lugar al que se dirigía el macho cabrío se denomina tierra solitaria, que así lo pone así lo pone la Biblia de las Américas, en Levítico capítulo 16, versículo 22. Referirse a ese lugar con el término tan extraño hubiera sido superfluo si la propia palabra Azazel significaría un lugar desolado en el desierto. Sería como una redundancia. No sé si notan como esa redundancia. Tierra solitaria, para poner, por ejemplo, por otro lado, tierra solitaria también, o lugar desolado, o lugar no habitado. Creo que gramaticalmente no haría sentido. Puede ser verdad, pero no hace mucho sentido. El tercer punto de vista interpreta a Azazel como el nombre de un demonio que vivía en el inhóspito desierto. Este punto de vista era creído por Orígenes y otros. Estas regiones remotas del desierto estaban ocupadas por animales salvajes que soltaban espeluznantes aullidos y alaridos, como los antiguos interpretaban como un símbolo de la muerte y de la destrucción, que aparece así, por ejemplo, en Isaías capítulo 34, versículo 11 al 15. Se creía que los sátiros y los demonios con forma de cabra vivían en estos lugares remotos y sin agua. De hecho, la palabra hebrea para sátiro, ¿verdad? La palabra sair, significa literalmente el peludo, y también se utiliza el mismo término para referirse a los machos cabríos. En algunos lugares significa ídolo con forma de macho cabrío o demonios con forma de macho cabrío. Eso usted lo puede ver en Levítico 17:7, en segundo libro de Crónica, capítulo 11, versículo 15 y demás, que le estaré dejando en una parte del video para que usted vaya viendo la referencia y así hacer este diálogo o la respuesta a esta pregunta también un poco más fluida. Así pues, este macho cabrío que cargaba con los pecados era conducido por un demonio semejante a un macho cabrío llamado Azazel. Los que sostienen esta opinión, como Orígenes y otros, siguiendo esta tradición rabínica, también consideran a Azazel como la versión hebrea de Septifón, egipcio, que era el saqueador y el destructor, cuyo furor reclamaba víctimas. Es una postura también que la apoyan algunos padres de la iglesia y la apoyan algunos judíos, como la referencia que usted estará viendo en este video. En el libro apócrifo también de Enoc, Azazel es el nombre dado a un ángel caído, un espíritu maligno. Aparece en Enoc 8.1, en Enoc 10.12, en Enoc 13.1 también y demás. El texto griego de este término, de este mismo libro, ¿verdad?, es representado con el terrible sinónimo de chive, a quien tanto se le temían los árabes de la península del Sinaí. El nombre de Azazel se encuentra también en el apócrifo de Apocalipsis de Abraham. Si usted no sabe lo que es el Apocalipsis de Abraham y otros términos apócrifos, yo le recomiendo que usted se vaya a mi estudio de bibliología. Creo que la última parte específicamente, creo que el último episodio que di, la última clase, trata sobre eso, los apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y ahí usted va teniendo como una breve reseña de cada uno de los libros apócrifos que existen. En este libro, ¿verdad?, el Apocalipsis de Abraham, donde toma forma de un ángel caído. Entre los gnósticos significaba Satán. Para posteriores autores cristianos, Azazel no es otro que el mismo diablo, la cabeza de los ángeles caídos, que después fue llamado Satanás. Como dice Kell y Delitzsch, porque ningún espíritu subordinado podría haber sido puesto en antítesis con Yahvé, como Azazel es puesto aquí, sino solo el gobernador o la cabeza del reino de los demonios. ¿Cuál es el problemita con ver a Azazel como un demonio específicamente? Es el hecho de que Dios no toleraría que se le ofreciera ningún sacrificio a un demonio, y es algo que tenemos que
por el amor a Dios, centrarnos y tener en cuenta a la hora en punto de que vayamos a emitir un estudio o una opinión sobre Azazel, que veo que en YouTube abundan las especulaciones y la gente loca y desesperada por view a unos niveles absurdamente ridículos, hacen cualquier tipo de información sin tener evidencia ni nada, simplemente alimentando la especulación para tener visita. Cálmate con eso. Cálmate con eso porque realmente terminas dando posturas que para la cosmovisión que tú defiendes es herética. En respuesta a esto, al hecho de que Dios no toleraría que se le ofreciese un sacrificio a un demonio, lo cual sería algo impuro, hay 4 hechos sólidos que prueban que este macho cabrío no era tampoco un sacrificio. 1. No se mataba ritualmente. 2. No se manipulaba su sangre en el altar. 3. Puesto que los pecados del pueblo lo convertían en impuro, no podía presentarse como una ofrenda para el Señor. Y 4. Era el Señor y no la congregación quien determinaba qué macho cabrío adoptaba este papel. Por lo tanto, no hay indicaciones de ningún tipo que lleve a concluir que este macho cabrío era un sacrificio. Además, tampoco hay indicios algunos de que Azazel desearía recibir este macho cabrío. De que Azazel deseara, por ejemplo, recibir este macho cabrío. Así que la identificación a Azazel como un demonio, principalmente, no atrae de ningún modo la completa soberanía, bueno, no es que no atrae, no detrae de ningún modo lo que es la completa soberanía de Dios en todos los rituales llevados a cabo en el día de la expiación. Sin embargo, esta identificación reconoce que un pecado, siendo más que un mero acto, participa de las fuerzas del mal presentes en este mundo. Hay otros argumentos que pudiesen nombrar, por ejemplo, hay algunos estudiosos aquí en YouTube que ciertamente dicen que eso era de origen hitita, eso era un rito de origen hitita, lo cual los hebreos copiaban específicamente, y que Asaf El, lo que quiere decir es la ira del dios El. Realmente no me satisface tampoco, no va, creo que con el estudio que he estado presentando aquí, o creo que también, aunque es una postura válida, no termina del todo de esclarecer que ciertamente era Azazel. Yo simplemente estoy dando una respuesta informativa, no tengo ningún tipo de postura sobre esto. Ciertamente no sé qué es Azazel, no sé quién es Azazel, y tampoco sé por qué esta entidad, digámoslo de alguna forma, se le ponía a la par con el Señor. Ciertamente son misterios que no sabemos y que en YouTube está muy bien explicado amarillistamente, porque ciertamente andan buscando desesperadamente views. Así que ciertamente es la información que puedo darte. No sé quién es Azazel, esas son las posturas que se muestran, todas las posturas tienen problemas. Lo único que se sabe es que Azazel era el nombre que recibía el macho cabrío al cual Dios mandaba fuera de la congregación al desierto, única y exclusivamente. ¿Por qué lo hace? No lo sabemos.